los colorcitos. Qué rico, menos mal que ya en la visita, en el taller presencial, pudimos conocer los rostros finalmente de estos circulitos con colorcitos que salen acá y con las iniciales de las letras, ¿no? Hacía falta de verdad ese encuentro, darle rostro, darle imagen precisamente a la virtualidad y qué rico que fue esa experiencia, encontrarnos desde la presencialidad. Y bueno, aquí estamos ya finalizando nuestro ciclo, el ciclo de acompañamiento, de formación, nos quedan unas actividades también por ahí pendientes, pero bueno, esta ya es nuestra última, nuestra cuarta tertulia. Recuerden que nosotros dentro del ciclo de formación tenemos lo que son las conferencias y las tertulias, les recomendamos por ahí para aquellos que no han visto todavía las conferencias, nosotros les estamos enviando a sus grupos, les estamos enviando el link para que pues ustedes la vean en diferido y nos comenten por ahí mismo también pues bueno sus reflexiones acerca de las conferencias y las tertulias. Hoy entonces como les decía estamos aquí en nuestra cuarta tertulia, la imagen como una ventana a la narrativa. ¿Sí me están escuchando bien, profes? ¿Me escuchan? Perfecto. Ah, listo, César, muchas gracias. Entonces, pues nada, empecemos, quisiera con esa canción de Herencia de Timbiquí, ¿cierto, querida Cindy? Pues que acabamos de escuchar. Cuéntenos por ahí, un profe, qué imagen, qué noche, qué imagen de esas noches le evocó esta canción. Qué noches de vino, esas imágenes de la luna, noches con luna, noches de menguante. ¿Qué paisajes, paisaje les trajo a la memoria escuchar esa canción? No sé, unos profes que se animen y cuenten por allá qué aventuras, qué historias, en qué noches. Pues ojalá no sean todas de terror, aprovechando que ya estamos acercándonos a Halloween, ¿cierto? Entonces el día de las brujitas, vamos a ver, y si bueno, son esas noches de terror, cuéntenos. Esas imágenes que se le vinieron a ustedes escuchando ahorita precisamente esta canción, ¿qué les evocó, profe? ¿Qué paisajes les evocó de pronto? Eh, eh, bueno, ¿no? Justo las noches, y justo con el tema 31 de octubre, uy. Alguien que se anime, nos diga, nos cuente esos secretos, se confiese, o nos comparta. Algún profe que se anime. Profe César, cuéntenos. Yo les voy a contar algo así chiquitico que es como lo primero que se me ocurre ahorita apenas pienso en noche y es que pues bueno, hace poquito me cambié de casa y digamos que fue como un gran cambio para mi vida también. Y me pasó que la primera noche que estuve acá en el apartamento, me asomé por mi balcón como a mirar y sintiéndome muy bien, como muy bonito de estar acá y justo pasó una estrella fugaz así gigante por el frente, entonces fue como toda la escena muy bonita. A eso me remite la noche en este momento, como que es el primer recuerdo que se me viene a la mente si pienso en la noche. Chévere, me hiciste acordar, Cindy, gracias Cindy, me hiciste acordar de precisamente nuestra ruta y que terminé la ruta en Popayán y nos acompañó una noche que pudimos disfrutar una luna tan hermosa con unas luces, un paisaje nocturno pero bellísimo, que era nocturno pero que habían esos ciertos colores que hacen parte también de la noche, ¿no? Y que la pintan y le evoca y le invitan a uno por allá, no, chéverísimo de verdad. No sé, a ver, ¿quién más se nos anima? Otro profe que nos cuente ese paisaje, esa imagen que le evoca la noche, la canción. Tenemos profe de Cauca. Por aquí la profe Rosa. Ay, pensé que la profe ya se iba a activar y iba a decir yo. Ay, ¿por qué no? ¿Alguien más? Profe, que se anime. Buenas tardes, profe. Pues no, acabo de unirme, pero no sé
pues no escuché la canción, sería bueno si pudiera repetirla. Por ahí luego se las compartimos, es de herencia de Timbiquí, dice Noche, pues tuviera una voz tan bonita como la de mi compañera Cindy, pues hasta se las cantaba a capela, pero creo que lo dejamos para madurar esos dotes más años adelante. No, mentiras, no. Bueno, nada, si no hay un profe que se anime, seguramente se animarán en el camino, pues como les decía, nuestra tertulia de hoy es la imagen precisamente como una ventana narrativa, ¿no? Que nos invita a contar, a escribir, a imaginar, bueno, desde la imagen, desde esos paisajes que siempre estamos en contacto, ¿no? Día a día, a veces en la mañana nos levantamos y precisamente, pues nada, hay un paisaje hermoso, nos asomamos a la ventana y hay algo que nos inspira. Entonces, chévere, por ahí vamos. Presentarles nuevamente a mis compañeros, Cindy Matos, Anthony Cadena y mi compañero César Augusto. Y pues nada, bienvenidos, profes, de verdad. Como siempre, invitarlos a participar. Este espacio, como siempre les hemos dicho, este espacio es para escucharnos, escuchar a ustedes, sus experiencias, conocer también todo eso, aquello que hacen en el aula y que bueno, ustedes nos han ido también como mostrando todo ese quehacer, esa tarea, desde la lectura y desde diferentes apuestas también de abordar el tema de la lectura, la escritura y la oralidad, que ha estado muy presente. Entonces, es también ahorita precisamente uno de esas formas de abordar la lectura y la escritura, pues que nos convoca y estamos aquí desde esas imágenes y los paisajes, los colores, bueno, todo lo que de verdad nos inspira y que estamos en permanente contacto, ¿no? En nuestro día a día. Somos muy visuales también. Entonces, listo, pues damos el paso, ya bienvenidos profes y nuestro compañero Anthony. Bueno, buenas tardes a todos, qué bueno verlos de nuevo, mis compañeros, ver de nuevo a los profes. Se siente muy extraño estar sentado aquí de nuevo, ¿no? Como que de todas formas esta experiencia de la presencialidad sí le hizo recordar a uno como el contacto, ¿no es cierto?, con las personas, el diálogo, las conversaciones y como este intercambio de saberes que se dan desde la presencialidad, pero bueno, digamos que voy a hacer como si no se sintiera extraño. Bienvenidos a nuestra tertulia, la imagen como una ventana narrativa. Digamos que nos pensamos esta tertulia teniendo en cuenta como esa capacidad visual que tenemos los seres humanos, ¿no? Esa capacidad de poder leer el mundo a través de los ojos, a través de, pues digamos, todas las imágenes que se nos vienen a la cabeza todos los días. Estamos en una época de muchas imágenes, ¿no? Lo que decía María, somos muy visuales. Entonces digamos que un poco la idea es explotar más la imagen de lo explotada que está y llevarla, ¿no es cierto?, un poco a este terreno o a este escenario de lo educativo, ¿no? Cómo podemos potenciar la imagen, digamos, a partir de todas estas nociones de lectura, escritura, oralidad, pero también a partir de la creación. Entonces, pues nada, la imagen, recordarles el dibujo, ¿no? La pintura y todas estas formas plásticas, estos ejercicios de creación, ¿no? Que nos permiten representar el mundo, ¿no? Antes, digamos, cuando teníamos la carencia de la escritura, ¿no? Los seres humanos podríamos comunicarnos a partir de los garabatos o de los dibujos que podríamos realizar, ¿no es cierto? Y de esa manera como representar el mundo, representar nuestra realidad. Entonces un poco la intención de esta tertulia es como que conozcamos esas múltiples posibilidades de la imagen y cómo se vuelve un elemento fundamental en la comunicación. Claro, y también ver, como lo decía Anthony, desde nuestro espacio en la educación, cómo podemos hacer uso de esto de la imagen, ¿no? Que precisamente es algo tan cercano a nosotros y que nos acompaña desde el momento en el que nacemos, ¿no? Entonces, ver todas esas posibilidades que nos ofrece la imagen en cuanto a estructurar el pensamiento a partir de este lenguaje,
cómo nos puede colaborar también en distintos procesos mentales el hecho de yo estar dibujando y de bocetear, ¿no? De que en el dibujo quizá no, lo primero que hacemos no es lo que queremos o como lo queremos, sino que tenemos que seguir intentando, ¿no? Que le da como ese valor al proceso también de lo que pasa. Y un poco, algo que comentábamos mucho con mis profes, ahorita en estas visitas presenciales que hicimos, era como esa inmediatez en la que estamos nosotros con estas nuevas generaciones y a lo que también nos ha llevado la tecnología, ¿no? Que queremos todo ya, que muchas veces decimos como que nuestros estudiantes quieren todo ya, así que es todo rápido, entonces es la búsqueda por internet o por todos estos canales y cómo el dibujo también nos puede ayudar a ir un poco más despacio, a darle valor a ese proceso, a ir encontrando poco a poco, ¿sí? A no llegar de una a la perfección que queremos, sino ir llegando poco a poco, estructurando qué es lo que queremos decir a partir de estas imágenes. Entonces es como ver todas esas potencias a las que nos lleva la imagen y el dibujo, en este caso, la ilustración. Entonces, pues bueno. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer un poco, tratando de explorar como diferentes, no sé cómo decirlo, tipologías de textos, no sé, como de fuentes, puede ser, como de posibilidades de lectura a partir de la imagen, ¿no? Entonces aparece los libros visuales de solo imágenes, la historieta en cómic, ¿no es cierto? La novela gráfica muy importante y digamos que vamos a tratar de mostrar como un poco estos posibles acercamientos que tiene la imagen y después vamos a hacer un pequeño proceso, como un pequeño ejercicio creativo, ¿sí? A partir de una noción muy interesante que se llama el fanzine, con algunos de mis profes como que lo pudimos hacer rápidamente en las visitas presenciales, con algunos no, pero entonces la idea es que podamos como apropiarnos más del concepto y mirar como las potencialidades que tiene como este medio de comunicación que fue tan importante en su época. Entonces, Para eso vamos a necesitar algunos materiales súper básicos. Vamos a necesitar una hojita de papel. Con que tengan una ya es suficiente. Vamos a necesitar tijeras y colores, marcadores, crayolas, lo que ustedes tengan ahí a la mano. Ahí ya nos están poniendo por el chat para que recordemos un poco cuáles son los materiales que vamos a necesitar, ¿listo? Para que los vayamos teniendo ahí listos. Mientras, pues como lo decía Antonio, vamos a tener la posibilidad de explorar y de adentrarnos un poquito en esta belleza de la imagen. Sigo yo, ¿verdad? sí, sí, se me olvidó anticiparte. Damos paso a mi Tranquilo, no, compañero no hay César. problema. Qué bueno verlos o escucharlos hoy. Cuando usted escuche la palabra Zoom, ¿qué se le viene a la cabeza? Zoom. Unos pensarán inmediatamente, no, la plataforma en la que damos reuniones, donde estuvimos seguramente durante la pandemia, Me siento tan raro. pero ante esa famosa, o no sé si infame, plataforma, hubo un ilustrador húngaro que hizo una propuesta visual muy interesante. Lo visual impacta, lo visual puede generar múltiples interpretaciones. Entonces voy a jugar y quiero que juguemos un poco con esta obra de István Banjai. Voy a proyectarles este libro que seguramente debió llegar con la colección Semilla a muchas de las instituciones donde ustedes están o estuvieron. Entonces, el juego es muy sencillo. El juego es que voy a presentarles esta obra de Zoom, de István Banjai, y vamos desde nuestros dispositivos, bien sea celulares o los computadores, vamos a generar un especial sobre lo que vamos a ver, porque durante la lectura
salga van a aparecer una pregunta reiterativa, constante, porque como ustedes bien saben, no siempre es lo que parece. Entonces iniciemos con esta historia. Ustedes me dicen si están viendo las imágenes, por favor. Sí, perfecto. Sí se ve la imagen. Gracias. Entonces vamos a iniciar. Mucha atención. Observen, abran sus ojos. Nada es lo que parece. ¿Qué ves? ¿Qué ven acá? ¿Qué ven ustedes? Pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué ven? ¿Qué observan? Los rayos de un sol. Los rayos de un sol, pero recuerden, nada es lo que parece. Un coral. Un coral. Como una crespa Cresta de un de gallo. gallo, eso, como una crespa de gallo. La corona del rey. Bueno, vamos a ver qué es. Muy bien. La cresta de un gallo. Sigamos observando detenidamente. Sigamos haciéndole creo que técnicamente, si no estoy mal o alguien me corrige, hay un efecto que es el zoom. El zoom es un efecto de acercar, ¿verdad? Pero aquí estamos logrando el efecto contrario, ¿no? Creo que en algunos programas se habla de zoom in y zoom out, acercar o alejar, ¿cierto? Acá nos estamos alejando. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué hay allí? Unas personas observando por una ventana. Unos observadores La granja. de ese gallo. Muy bien. Y nos seguimos alejando. Y seguimos alejándonos. Nada es lo que parece. ¿Qué es entonces lo que vimos ahora? El campo. Una granja, el campo, un pulpito. Se van a sorprender. Un dibujo de la pasta de un libro, ¿será? Una maqueta. Muy bien. maqueta. El pesebre. Un pesebre. Muy bien. Pero recuerden, nada es lo que parece. Una revista. Nos seguimos alejando. Un crucero. Un crucero. Excelente. Afinen su capacidad de observación. ¿Están seguros? Un bus. Un metro. O sea que ese crucero, ¿qué era? Publicidad. Política pagada. Publicidad. Muy bien, y esa publicidad está en un bus. Nueva York. Nueva York, dicen por ahí, o Nueva York. Pero nada de lo que parece, maestros. ¿Será un bus? Observen.
Estaba lejos de casa, pero ¿Qué era? la de Nada es lo que parece. ¿Qué es? calendario. Calendario. La portada de una revista. Mural. La portada. Un mural. Un mural. Una ficha. Una Una ficha. ficha. Una estampilla. Una estampilla. Muy bien. Y seguimos alejándonos. ¿Cómo lo vieron? Macro. Bueno el juego, ¿no? Sí. Esta imagen que ustedes ven aquí, no tuve el tiempo para intentar hallar la relación de una obra de Carl Sagan, un astrofísico muy importante en el entorno educativo, principalmente en la enseñanza del universo. Él escribió un libro maravilloso llamado Un punto azul pálido, se lo recomiendo. Y precisamente el título que nosotros vemos allí en la imagen inspiró esta obra de Sagan y que también nos invita a pensarnos sobre lo que somos en relación con algo tan inmenso e infinito como el universo, ¿verdad? Le recomiendo mucho esa obra. Ahora, Banyai también nos propone leerlo al revés, ¿no? Aquí lo leímos como lo leemos en todos los países occidentales, ¿no? De izquierda a derecha. Pero cuando ustedes toman el libro, también pueden leerlo de derecha a izquierda, como lo hacen algunas culturas, entre ellos los judíos y los musulmanes, ¿no? Miren lo que ocurre cuando hacemos zoom. Bueno, espero que les haya gustado este ejercicio de lectura de imágenes y noten algo particular, las interpretaciones, lo que cada uno entendió de acuerdo a lo que sabía, a lo que experimentó en su vida, de pronto que se le parecía a eso, ¿no? Y la vida es un poco a eso, ¿no? A las percepciones. Uno no puede luchar o pelear o de pronto establecer posturas muy rígidas cuando se trata de interpretaciones. Entonces esa es la invitación que queremos hacerles. En la colección del Proyecto Vive va a llegar algunos libros álbum. Recuerden que esos son los libros con muchas imágenes y que aunque se piensa para aquellos que hasta ahora están empezando a leer, no necesariamente es tan estricto ese criterio, ¿de acuerdo? Entonces esa es la invitación. Ahora vamos a leer otra historia en donde la imagen
también cumple un papel importantísimo. Y aquí, Anthony. Antes de que pases, no olvidar que Banjai tiene Zoom, ¿no es cierto? Que es este título rojo. Tiene otra versión que también es bajo la misma lógica que se llama Resume, que es un libro con carátula azul, también que digamos es bajo la misma lógica, ¿no? Como de la cámara aumentándose, ¿no? De la cámara enfocando. Y tiene otro que es muy chévere, un tercero que digamos es como lo que yo conozco de Banjai, que se llama Del otro lado o algo así si no me equivoco. Y también es muy interesante porque nos muestra, digamos que nos da una imagen inicial, ¿no es cierto? Y nos muestra lo que posiblemente podría pasar al otro lado de esa imagen, ¿no? Entonces fíjense como las potencias que nos da la imagen en términos narrativos, pero también en términos creativos de poder de alguna manera generar o hilar nuevas historias a partir de simplemente una provocación visual, ¿no? Entonces, como eso. Y hay algo que yo quisiera resaltar de lo que nos estaba diciendo César y es esta parte de la interpretación que se resalta en la ilustración, ¿no? Entonces, el hecho de que todos hayamos interpretado cosas completamente distintas y hayamos eh, de alguna manera inventado historias diferentes a partir de cada imagen que veíamos cuando César nos preguntaba qué vemos ahí. Entonces, como que es una potencia muy grande que nos ofrece la imagen y que me parece chévere que resaltemos en esta tarde de hoy, que pues es el tema que nos reúne precisamente. Exacto, Cindy, Anthony, y mira que si propusiéramos ahorita mismo el ejercicio, ya escrito, seguramente tendríamos historias distintas, ¿cierto? Desde la óptica y la perspectiva de cada uno, desde dónde se acercó, ¿cierto? Desde dónde hizo zoom con las imágenes, con los libros, y eso es lo bonito de estos textos, ¿no? Que no se agota pues en una única versión, sino que da de acuerdo pues a la visión de cada uno, pues también como de esa relación y de mundo, pues pueda construir esa historia narrativa. Entonces, pero nada, démosle por aquí, el espacio está la profe Esperanza Noguera. Profe, bienvenida, tiene la palabra. Tiene por acá levantada la manito, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, profe César, compañeros? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Muy bien, Gracias a Dios, tenemos buen servicio de internet, hoy estamos conectados. Vamos a aprovecharlo entonces. Sí, aunque estamos con más tiempo. Sí, estábamos escuchando y mirando las imágenes, a mí me parece que uno capta, observa, analiza las fotografías que está compartiendo el profesor César y de acuerdo a la experiencia que uno vive, son como, o sea, uno lanza los puntos de vista, nosotros lanzamos nuestros puntos de vista de acuerdo a las experiencias vividas y observa de acuerdo a lo vivido. Esos son los puntos de vista de cada quien. Cada quien siente diferente y diferente. Y por eso, claro, y por eso es tan importante ese espacio de permitirnos dialogarlo, ¿no? Para escuchar qué piensa el otro y qué interpreta el otro a partir de una imagen, por ejemplo, de que eso también nos permite muchísimo este tipo de lecturas como herramienta pedagógica, ya hablando del aula de clase, pues sí, cuando llevamos estos libros a nuestras aulas, y propiciamos ese espacio de conversación con nuestros estudiantes, que le permite a ellos precisamente observar que el otro piensa diferente, ¿no? Y pues ahí todas las habilidades que se nos van fortaleciendo a partir de un ejercicio tan simple como es. Claro que sí. Por aquí, profe Aide, ¿tiene la mano levantada? Le escuchamos, mi profe. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Un saludo afectuoso para todos. Y no se enojen, pero muy especial para Anthony. Bueno, digamos que por esa vez no nos enojamos. Bueno, sí, como esa lectura de imágenes, a mí me parece muy interesante en la medida en que genera como mucha profundidad de pensamiento.
A veces uno lee un texto y pregunta en la clase, uy, ¿qué entendieron los muchachos? Y se quedan solamente en lo literal, ¿sí? En cambio, las imágenes propician como una variedad de pensamientos y es como, por eso, por la forma de pensar de cada quien, que cada uno tiene una perspectiva diferente y eso genera como una infinidad de apreciaciones muy distintas y obviamente así son los aprendizajes, ¿cierto? Aunque la imagen sea muy sencilla, nos da una cantidad de aprendizajes, de modos de pensar, de priorizar sentimientos. Y a mí, ahorita con esta imagen, me pasó algo muy curioso y es que, porque uno cuando ve la imagen y el profe preguntaba, ¿qué ves? Uno tiene como la ansiedad por acertar, ¿cierto? De que lo que nosotros expresamos sea realmente lo que diga la imagen. Uno quiere como acertar, pero resulta que cuando él iba acercando, alejando la imagen, no era eso. Entonces uno se queda como con ese pensamiento, lo que teníamos, la imaginación que teníamos y lo que realmente es. Entonces mire que uno allí lleva como ese doble aprendizaje y es válido, ¿sí? Es válido y asimismo para los muchachos es muy divertido hacerlo de esa manera, ¿sí? Hacer lecturas de imágenes y llevarlos a ellos así poco a poco para que nos vayan dando todo esos diferentes conocimientos, diferentes apreciaciones que obtienen a medida que van leyendo imágenes. Me parece muy interesante. Gracias. Total, profe, muchísimas gracias. Sí, es cierto, ¿no? Nuevamente acá viene esto que estamos aquí, eso, esas múltiples lecturas que podemos hacer de una imagen, de una misma puesta en común, ¿cierto? Que nos da diferentes interpretaciones, y bien, desde donde estoy, desde mi forma de asumir y ver el mundo, desde mi propia visión, desde mi manera de integrar, desde mi contexto, desde todo eso en lo que yo me envuelvo, de verdad, eso mismo, y de interpretar de una manera distinta que el otro, como dice la profe, es válido. Es válido si el otro tiene una interpretación distinta a la vida o a todo, de la que yo tengo, ¿no? Entonces, y volvemos y repetimos, eso es lo bonito de esos textos y la literatura también, ¿no? Esas posibilidades nos da a todo. Yo siempre digo, ese libro se acerca y se presenta de una manera distinta al lector, de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene. Ese libro o sea, ese libro suple, por así decirlo, esa necesidad de cada uno. Entonces, chévere y válido también la interpretación que cada uno y en un salón de clase, obviamente, que cada estudiante pueda tener. Lo chévere porque se reconoce el pensamiento, la voz y la idea del otro sin tener que decirle, no, oiga, es que no es por aquí, no es que usted está equivocado, sino que cabe, ¿no? Es posible y es válido. Perfecto, profe, muchas gracias. No sé si algún otro profe quiera compartirnos también su experiencia a través de este libro, otros libros, álbumes, a partir de alguna otra imagen. ¿Hay alguna cuña comercial para los que quieran o deseen el libro? Está en internet, ¿no es cierto? O los que no lo tengan nos los pueden pedir por los chats de WhatsApp y se los enviamos. Yo tengo Zoom, tengo Resume y tengo del otro lado por si les interesa. Y otra cuña comercial, Anthony, ahí es que revisar las bibliotecas escolares, porque justo también encontramos que hace parte, profes, de las colecciones, de lo que tienen ahí, esas reliquias que a veces están guardaditas por ahí, que justo fue un ejercicio bellísimo el que hicimos también en ese acercamiento con las bibliotecas escolares de ustedes, que pues fue redescubrir esos tesoros y todos esos textos que están ahí, que a veces son como los más quieticos, más alejaditos, pero que bueno, están ahí. Y miren, toda esta riqueza de verdad que potencia cada uno de esos libros. Entonces también válgase la cuñita de pronto revisar, si nos quedó por ahí algo de revisar en las bibliotecas, encontramos que sí lo tienen algunos.
Bueno, y siguiendo también con esas otras formas de la imagen, de interactuar con ella. No te escuchas, María. No se le escucha. Ay, Dios mío santo, apagué. Ya ahora Les sí. decía que siguiendo con esa, perdón, profe, siguiendo como con esa misma dinámica y este tema de la imagen, vamos a ver otro género, ¿cierto? Otro tipo también, como ya la imagen empieza a interactuar como con el texto y nos da muchos más elementos. Y precisamente es un libro que encontramos también en ese ejercicio que tienen ustedes en las bibliotecas. Parte de esto ha sido también la propuesta de traer un poco esos hallazgos de qué hay, que se queda a veces quieto en sus bibliotecas escolares y pues bueno, darle también como esa otra mirada y esas otras lecturas, precisamente lo que estamos haciendo aquí en esos materiales. Quiero presentarles un libro que pues no lo tienen seguramente en sus bibliotecas, de pronto alguno en sus bibliotecas personales, pero que sí lo van a tener, les va a llegar y es de la lección que les va a llegar. Ya les presento, entonces va a presentar pantalla. No se escucha nada en este momento, pero no sé si, no sé si soy yo. Está buscando, sí. Bueno, mientras, bueno, ahí ya se está empezando a ver la pantalla. Mientras mis profes les vamos recordando tener listos los materiales que vamos a utilizar ahorita más adelantito. ¿Listo? Recuerden que es una hoja de papel, tijeras y colores, marcadores, todo lo que tengan por ahí a la mano. ¿Listo? Ahí ya vemos tu pantalla. Sí, ya en mi pantalla. Ya. Listo, quiero presentarles y que de todas maneras lo tienen también por si quieren irlo revisando, este libro, Marie Curie, lo que está en la biblioteca digital Colombia Aprende. Recuerden que por ahí les estuvimos contando también que esta biblioteca tiene casi más de 4.000 recursos, tiene una literatura muy variada, ustedes se encuentran aquí para la literatura infantil, tienen los clásicos, pero también tienen una gran variedad, una gran riqueza de material bibliográfico para trabajar también con adolescentes y jóvenes, entonces de los diferentes géneros, ¿no? Entonces quiero presentarles este, Marie Curie, como yo les decía, este les va a llegar, es un cómic, les va a llegar, este les va a llegar en la colección, que está ya en la colección que se les va a entregar, está por llegarles por allá a finales de esta semana, principios de noviembre, ya tendrán la colección. Entonces un poco también esa intencionalidad, como les decía ahora, de que exploren cada uno de esos textos que les llegan, no dejarlos por ahí, no solamente el cuento o el texto tradicional, ¿cierto? Los que habitualmente pues son los que más se usan, sino que esto, por ejemplo, el texto de imágenes como Zoom, que nos presentó nuestro compañero César. A veces nos encontramos niños y dicen, no, profe, yo no sé leer esos textos, cuando no precisamente lo abren y se encuentran que no tiene texto, no tiene el libro, perdón, nada de texto, entonces los niños dicen, no, esto yo no lo puedo leer, esto no sé leer esto. Entonces vemos también que es un proceso muy bonito y es de guiar, de que el maestro guíe, acompañe y pueda hacer la mediación en la lectura de este tipo de libros, ¿no? Como el libro álbum, como el que presentó César. Y acá tenemos entonces el cómic, este Marie Curie, pues está la presentación en cómic. Este pues es, por ejemplo, de María, esta es una mujer de origen polaco, como sabemos, una mujer
que vivió entre a finales del siglo XVIII, principios del siglo, a finales, perdón, del siglo XIX, principios del siglo XX, aquí me corregirán los profes de ciencias sociales y los profes de química y de física también, una mujer que es ícono en el tema de la ciencia y la sociedad, pues fue la primera mujer, voy a ir pasando por acá, fue la primera mujer en ganar premio Nobel, ¿cierto? Y no uno, sino dos. Y sobre todo, como les decía ahora, en un contexto donde, pues, bueno, el papel de la mujer precisamente no era pues como es ahora, ¿cierto? El papel de las mujeres tenía ciertas limitaciones, prohibiciones, por ejemplo, en el tema político, la participación política, en el tema social, en el tema cultural, bueno, había muchas restricciones para las mujeres. De hecho, las mujeres no tenían acceso a la educación superior. Era un tema, la educación superior era un tema más para los hombres y mucho menos en temas como la ciencia y la química. No había espacio para la mujer. Esas eran como áreas muy del hombre. Entonces estaba muy ahí esa sociedad patriarcal, pues que todavía está, pero pues imaginémonos en esa época, pleno también Segunda Guerra Mundial y todo eso, y cómo esta mujer de verdad vence todas esas barreras, como decía ahora, políticas, sociales, culturales, se abre paso y no solamente logra ingresar a la universidad, ¿cierto? Sino que nada, o sea, se especializa en dos áreas de la ciencia y está en el área de la química y en la física. Y gana ese reconocimiento, gana ese premio Nobel. Y no solamente eso, sino que, pues imagínense, pasa esta mujer de que las mujeres de no tener acceso a la educación superior, incluso a ocupar una cátedra en la Universidad de París, y aparte de eso, pues dictar una clase en esta universidad. Entonces, pues todo esto, y los hallazgos, ¿no? Los hallazgos de esta mujer también, que fueron pioneros en el campo de la radioactividad. Entonces vemos que ella descubrió dos nuevos elementos químicos radioactivos, que ustedes recordarán, profe por aquí seguramente tenemos profe de física, de química, que fueron el polonio y el radio. Igual que sus investigaciones, también se centró en el uso de la radioactividad con fines medicinales, por ejemplo, en el caso del tratamiento del cáncer, que anteriormente se llamaba, era radioterapias, ¿no? Y era eso. Entonces, nada, es una historia, y aquí ven algo también que quisiera resaltar en cuanto al cómic, que ya pasa, ¿no? Pues el cómic en ese sentido de ficción, ¿cierto? De ese relato imaginario, de los superhéroes como nosotros lo conocimos, de Superman, incluso de las tiras cómicas de Condorito. Bueno, pues va cambiando aquí, incluso el cómic ya nos muestra una biografía, una historia real de personajes reales y todo eso. Entonces también pues va haciendo esa ruptura, por así decirlo, una forma también de mostrarnos otro tipo de narrativas, ¿no? Y que lo podemos de verdad, como en el caso, perdónenme que haga aquí, meta esto, en el caso de los libros informativos, ¿cierto? Que nos permite también trabajar desde el desarrollo de diferentes temáticas, de áreas curriculares. Entonces, el cómic ya, como les decía ahora, no solamente se centra en ese tema de la ficción, imaginario, sino que también pues nos muestra otro tipo de historias, ¿no? De historias reales. Y con esto entonces vamos viendo también el cómic, como en este cómic, por ejemplo, la imagen y la escritura. Aquí ya aparece la escritura, a diferencia del libro, álbum que nos compartió César, ¿cierto? Que solo estaba la imagen, pues acá ya encontramos que la imagen empieza a interactuar también y a jugar con el texto. Entonces el texto también es muy corto, es poco, es un poco, digamos, como es escueto, por así decirlo.
y se ayudan, entonces la imagen y el texto se ayudan mutuamente para crear una mayor, o brindar más bien, una mayor interpretación y proporcionar pues información, digamos, extraordinaria al lector acerca de la narrativa, ¿no? Entonces vea que ya vamos cambiando. Uno, anteriormente, el texto que le presentamos, que presentó César, pues nada más la imagen. Y aquí ya vamos pasando esa imagen que interactúa con el texto, se acompañan y se apoyan. Entonces vemos que esa combinación de palabras e imágenes, pues el lector puede obtener obviamente una mejor comprensión del tema, ayudan a mantener, por ejemplo, en los niños pequeños, ayuda a mantener la atención y además que la imagen de verdad, como decíamos ahora, alimenta la imaginación de los niños y no solamente de los niños, ni de nosotros. Como decía la profe, curioso porque cuando vemos la imagen nos pensamos en algo, pero cuando ya nos acercamos desde otra óptica vemos, de pronto no era, pero como dicen, las dos interpretaciones que le damos es válida, ¿no? Entonces, este tipo de textos, tanto el libro álbum, el cómic o la novela gráfica, de verdad ayudan a potenciar toda la imaginación. Entonces, no solamente de los niños, de los adolescentes o los jóvenes, y este se convierte en un género muy atractivo, precisamente por el tema de los colores, el tema de las imágenes, el tema de todos los elementos de verdad que nos brindan las imágenes, y esa interacción con el texto se convierte en elementos en un género muy atractivo para los adolescentes y los jóvenes. En tanto esas preguntas que salían por ahí, ¿qué hacemos? Porque los jóvenes que no les gusta, no les interesa, que les aburre la lectura y todo. Entonces, de lo que conversábamos también en estos encuentros era eso, desde qué tipo de textos, qué libros, qué géneros le presentamos también a los jóvenes para conectarlos, ¿no? Entonces, un poco esto, porque no lo alejamos de la imagen, pero pues entonces tampoco quitamos el texto por completo. Entonces, súper chévere porque es un género donde podemos, con el que podemos entrar al terreno de los jóvenes y acercarlos a esas lecturas, ¿no? Que generan interés, curiosidad, que mantienen pues toda esa riqueza de lo visual, y como decíamos ahora somos muy visuales. Entonces, como ven, mis profes, la imagen es fundamental, por ejemplo, para favorecer en los niños el amor a la lectura desde pues, las edades más tempranas, pero que más allá de eso, y lo decíamos, no solamente los niños, sino los adultos, nosotros seguimos el mundo a través de imágenes, ¿no? Y esto pues nos da una ventaja significativa frente a la percepción de los detalles. Y vuelvo ahora, perdone mi profe que sea tan reiterativa, pero vuelvo al ejemplo que nos hablaba la profe, ¿no? O sea, algo nosotros incluso escuchamos algo y ya nos hacemos una representación de eso que escuchamos. Alguien nos dice algo y ya nos hacemos, siempre estamos nosotros permanentemente conectados con el mundo de manera visual. Y fue, de hecho, esta experiencia que tuvimos varios meses conectándonos virtual, pero cuando nosotros ya llegamos a la presencialidad, qué diferencia, no sé si ustedes lo notaron, pero de verdad que fue mucho más significativa el vernos, el ponerle el rostro a esas voces que estaban detrás de la cámara, de ver esas expresiones, muchos de alegría, de extrañez, muchos me dijeron, uy, detrás de la cámara usted se mira, se veía gorda, grande, y cuando la vemos acá ya es delgadita, ya lo uno, ya lo otro. Entonces mire cómo también la imagen, la presencialidad nos brinda, pues, ¿cierto? Todos esos elementos que enriquecen la lectura o la narrativa. Ver esos paisajes, ¿cierto? Que rodean los centros educativos, las instituciones educativas. Entonces se amplían también el panorama, se amplía la visión,
se amplían las lecturas, entonces todo lo que de verdad nos proporciona la imagen. No sé si ustedes están viendo, ay sí, lo tenía ahí. Ahí ya ven, ¿cierto? Ya pueden ver, ya amplié la imagen. Espero que sí me estén escuchando. Sí, Señora. Ah, vale, exacto. Entonces, mire que precisamente la imagen nos da otros elementos que no nos da de pronto el texto escrito, ¿cierto? Y es precisamente ese poder que se encierra tanto en los libros álbum, en las novelas gráficas o en el cómic, en este caso, ¿cierto? Que esa imagen se convierte en ese elemento principal, casi que llevando todo el peso narrativo, podríamos decir, ¿cierto? O, claro, está interrelacionado con el texto y que pues por lo general ese texto es breve, y el sentido sobre todo y el poder que tiene en este caso la imagen, y es poder mostrar los aspectos emocionales que esconde el texto, ¿no? Entonces en eso se centran también los artistas, los ilustradores, de verdad en brindar, en enriquecer a partir de la imagen toda la interpretación narrativa que pues puede tener un texto. Entonces súper potente también para trabajar esas lecturas casi que intertextuales que a veces decimos también, muy diferencial, que a veces queremos llegar a los estudiantes, bueno, con la lectura crítica, o que pasar de esa lectura literal, que más aprovechar todo eso que nos brinda la novela gráfica, el cómic, los libros álbumes, porque es desde ahí poner cuidado a cada uno de los detalles, ¿cierto? Y los detalles de la imagen de verdad que nos están diciendo mucho. Por ahí hay una frase que pues que es bien trillada y todo, pero que es cierto. Decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, y pues en este caso es cierto, la imagen cobra un papel muy importante que enriquece la interpretación y la comprensión y el análisis, también podemos decir, de esto. Entonces, con esto, mi profes, queremos invitarlos también y que ustedes extender esa invitación que hicimos desde el taller presencial, y es que ustedes sigan explorando estos textos, esa variedad que tienen en sus bibliotecas escolares. A veces se nos quedan como el patito feo, este tipo de textos, porque creemos que no aporta mayor cosa, ¿no? Pero pues nos damos cuenta que sí. De hecho, hay una novela gráfica, eh, Señora. Mari, no te escuchamos. Hola. Esperemos un segundo que Mari... Ahí ya apareció. Hola, Mari. hola, hola, ¿me Ya, te escuchan fuiste ahí? por un segundo. Te escuchamos. Creo que María se fue. Se nos desapareció María. Bueno, un poco complementando lo que María estaba diciendo en términos de la imagen, a mí también me pasó cuando tuve la experiencia de conocer a los profes, digamos, desde lo presencial, ¿no? Desde tener esta experiencia física, ¿no? Directa. Y es muy interesante saber la imagen que se crea de uno, ¿no? Como este cuadrado, ¿no es cierto? Da para que ustedes empiecen a imaginarse un montón de cosas del cuerpo de uno, ¿no? Muchos me decían como, profe, yo pensaba que usted era enorme, pues como que se imaginaban un tipo súper alto, y pues yo no soy tan alto tampoco. Pero eso me hacía preguntarme muchas cosas respecto a la imagen, ¿no?
y cómo, digamos, esta presencia, ¿no? Estas dos corporalidades dan para pensar un montón de cosas. Perdón, qué Hola, pena, hola, hola. hola, te fuiste. Sí, sí, listo. No sé hasta dónde alcanzaron a escuchar. Espero que Eh, ya me alcanzado a escuchar algo y no me toque repetir todo. no, creo que Que ya acabamos. alcanzaron. Sí, no, creo que escuchamos Pero sí todo. alcanzaron a ver, ¿cierto? Sí, sí pudieron ver el cómic y todo, ¿cierto? Sí, 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 no Vale, te sí. preocupes, fue Sí, solo lo señora. del Vale, no, final. les decía que precisamente hay una novela gráfica muy interesante también que se llama Mouse, ¿cierto? Y que igual también presenta, esta es una historia del holocausto, ese horror que sufrieron los judíos, ¿sí? Que tuvieron que pasar, y esta es contada, digamos, no de las personas afectadas de manera directa, sino que por pues, personas que lo vivieron, digamos, desde otra orilla, pero que nos presenta también de una manera muy gráfica de hacernos entender esa experiencia, lo que significó ese momento, pero también ese trauma que queda, pues que alguien se enfrenta a situaciones como esa. Entonces, esto para que ustedes también puedan ver que ya, como les decía ahora, tanto el cómic, las novelas gráficas, ya no es solamente ese tema de ficción, ¿cierto? Ese tema imaginario, sino que de verdad ya presentan otras realidades, otro tipo de narraciones donde nosotros podemos generar pensamiento crítico, tener otras, llevar a precisamente a conocer esas otras posiciones que tienen nuestros estudiantes, ese tema que preocupa siempre en la escuela, de esas otras lecturas que no son siempre los cuentos o, sí, o las lecturas imaginarias, sino que pues otro tipo ya o formas de abordar el tema de la lectura y la escritura. Entonces, estas son otras opciones, mi profe, que queremos también presentarles y pues obviamente con los jóvenes, como decía ahora, es súper conectar a los jóvenes desde estos temas, desde las novelas gráficas, explórenlas, léanlas ustedes, conózcanlas desde el cómic, desde el libro álbum y no les tengamos como pues, no sé si miedo o apatía pues a este tipo de textos y que resulta de verdad muy interesante para los jóvenes, los adolescentes. Entonces, nada, eso un poquito. Y con esto, no sé si hay preguntas, comentarios, experiencias que ustedes hayan también trabajado a partir de textos como este, con sus estudiantes, que han hecho, que han potenciado, que han notado esas reacciones al presentarle, ¿no? Entonces, mira que algo chévere que pasaba ahora y era que acabamos ahí en el ejercicio, salían por ahí esos cómics escondidos, ay, sí, esto por acá, y bueno, generaba también ciertas reacciones. Entonces, no sé si algún profe tenga algo que contarnos, una experiencia, un trabajo que haya hecho de pronto a partir de libros como este, libro álbum, y aquí también un poco, compañeros y profes, que a veces creemos esos, ¿sí me veo? ¿Sí me escucho? sí, solo que quiero hablar. Páreme, por favor, porque le quito el tiempo. Sí. Dale, Anthony. Termina la idea y intervengo, no hay problema. Ya se me fue, ya se me Ah, olvidó que era que era lo que está diciendo. Eso me pasa mucho. dale, no hay problema. Eh, Yo quiero hacer Nada, ahí también luego cuento por ahí. un recomendado de novela gráfica que digamos es muy contemporánea, ¿no? Digamos que trata temas que le pueden interesar a los jóvenes, es raro decir jóvenes. Power Paola, súper recomendado, cuenta historias súper amenas, ¿no? Digamos de experiencias cotidianas de los seres humanos y de la vida en pareja también. Cindy Elefante, que también está como muy en tendencia. Y Power Paola tiene como
como una versión más audiovisual, más cinematográfica que se llama Virus Tropical. Entonces ahí como al que quiera chismosear, le interese como todo este tema de la novela gráfica, puede incursionar por ahí. Y María, la profe Dayana, te está haciendo una pregunta sobre el texto de imágenes que aborda el holocausto, que cómo se llama ese título, si te acuerdas. Mouse, se llama Mouse, profe. Creo que Escríbelo. esa yo la busqué, vale, listo. En la biblioteca digital Colombia Aprende, creo que no está, pero sí la podemos buscar como en otras bibliotecas. Déjeme, profe, la busco en otras, porque ahí tenemos, menos mal que tenemos bastante recurso digital por ahí, las bibliotecas, en esa generosidad precisamente con la pandemia, muchos también compartieron recursos, libros que antes no encontramos digitales, pero que ahorita ya tenemos. Entonces, nada, va a ser también como la tarea en otras bibliotecas y le estaremos compartiendo, ojalá lo encontremos de manera digital, pero ya le escribo. Yo pienso que ha llegado... Ay, bueno, tenemos una manito levantada. Bueno, profe Aides. Aides. Hola, por aquí otra vez. Todas las veces que quieras. Sí, eso de los textos con imágenes, yo cada día me convenzo más. Este tiempo con Anthony y todo lo que hemos compartido me ha dejado una gran reflexión. En algún momento se lo he comentado a él, y es que a veces nosotros hacemos cosas bonitas en el aula, pero no escribimos, no sistematizamos, no guardamos. En cierta ocasión hice con un grupo de estudiantes una socialización de temas, era problemáticas ambientales, y la propuesta era que ellos hicieran como en forma de cómics. Me pareció muy bonito, y ahorita cuando la profe María estaba hablando, porque cuando ellos estaban haciendo las exposiciones de sus problemáticas ambientales, salieron a flote las onomatopeyas, ¿sí? Entonces ellos en el acto de socializar también hacían como una especie de dramatizar, pues, de todo lo que pasaba, y era bonito, ¿sí? Y hoy digo, vea, qué triste no haberlos tematizado, no haber guardado, no quedar con... De pronto uno escribe, pero deja por allí como las ideas sueltas, pero esos materiales así es bueno tenerlos, ¿sí? Porque es eso, nosotros a veces estamos como en la jugada, pero como que, o como dijera, como cuando uno trabaja de manera folclórica, algo así, ¿cierto? Escribimos, pero pues no es tanto como con esa intencionalidad, pero te queda como así, te quedan las cosas como sueltas, no las guardas, no las tienes organizaditas allí, y qué bonito es todo esto, ¿cierto? Y mira que en sí lleva una intencionalidad bien buena para que no solamente los estudiantes, sino que nosotros también podamos trascender, ¿sí?, en nuestros aprendizajes, en nuestros conocimientos. Súper, mi profe, chévere. Eso que estás hablando ahí es fundamental porque hace parte de sistematizar la experiencia pedagógica, ¿no? Como nosotros como docentes somos también responsables, ¿no? De sistematizar, guardar, organizar la información que hace parte de nuestra experiencia, y así es que se construye la investigación en educación, ¿no? A partir de revisar qué es lo que hemos hecho, ¿no? Y cuáles han sido nuestros resultados. Eso como que nos ayuda un poco a validar cuál ha sido como ese proceso, ese recorrido que hemos caminado con nuestros estudiantes en nuestras aulas. Bien, entonces creo que debido a la premura del tiempo, ¿no es cierto? Son 4:19, vamos hasta las 4:30. Entonces tendríamos 10 minutos para, si quieren, pues por la premura del tiempo de nuevo, vamos como a mostrarles lo que es el plegado del fanzine, ¿sí? Y pues ya ustedes en sus casitas pueden hacer como un ejercicio libre, creativo, de lo que quieran respecto como a este librito. Y si quieren, lo que podemos hacer es que nos van enviando a nosotros los tutores, pues para que vayamos viendo como ya la materialización de esas ideas. Entonces, si quieren, aprovechemos este momentico para que traigan rápidamente los elementos. Recuerden que es una hoja, unas tijeras,
y colores, marcadores, todo lo que tengan a la mano. ¿Listo? Vamos a hacer entonces un pequeño fanzine. Entonces avisan cuando ya tengan la hojita lista para hacer el plegado. Mientras tanto, yo les voy contando un poco sobre el fanzine. Fanzine, ¿no es cierto? O fanzine, como quieran, digamos, nombrarlo. Se escribe con Z, con C también se puede encontrar. Algunos de mis profes como que les hice la referencia de este objeto, ¿no es cierto? Que también se vuelve objeto, medio de comunicación. Digamos que tiene dos orígenes importantes en Estados Unidos y en Francia, hacia los 60, hacia los 70. Se convierte en un medio de comunicación, ¿no es cierto?, que empieza a comunicar lo que no se puede decir. Entonces, digamos que tiene como una noción medio panfletaria, ¿no? Digamos que emerge a partir de los movimientos contracultura, ¿no? Entonces, digamos que tiene un tinte muy político, ¿no? Un tinte muy social, entonces, digamos que es como un poco denunciativo, ¿no? Y pues bueno, digamos que con el paso del tiempo el fanzine se ha vuelto muy famoso, ¿no? Los artistas lo hemos apropiado un montón para, digamos, generar procesos de creación y por supuesto la escuela. Entonces digamos que nos parece, ¿no?, un medio de comunicación muy útil, además que hace una apropiación muy interesante de la revista, ¿no? Porque vamos a crear como una revista pero chiquitita, ¿no? Entonces pensamos que se puede hacer en tamaño revista, pero también se puede hacer en gran formato. Entonces, digamos que son múltiples las posibilidades de fanzine. Bien, ¿cómo van con sus hojas? ¿Las tienen? ¿No las tienen? Por aquí ya. Listo. Ya, ya Súper. tengo. Entonces tenemos sentido horizontal, ¿no es cierto? Y sentido vertical, ¿sí? Entonces, primero que todo vamos a hacer un pliegue al sentido horizontal, ¿sí? Así, encontrando puntica con puntica, que nos quede bien doblado, ¿listo? Yo lo voy a ir haciendo por este lado y les voy mostrando. Un pliegue al sentido horizontal. ¿Lo tienen? Ya. Listo. Ahora vamos a hacer un pliegue al sentido vertical, así. ¿Listo? Ya les muestro. Así. Entonces nos queda doblada desde el horizontal, ¿no es cierto? Y desde lo vertical. ¿Listo? Es decir, a este momento ya tenemos marcada una cruz en nuestra hoja. Sencillo. Ok. Bien, ahora vamos a cogerla en el sentido horizontal la hoja. Y vamos a plegar un extremo hacia dentro, ¿sí? Que nos quede en línea con el pliegue del centro, ¿sí? Y ahí hacemos el doblez. Pues vamos a hacer el doblez, nuestro. Exactamente, un doblez. Y hacemos lo mismo con la otra hoja, con la otra esquina. ¿Listo? Hacia adentro. Guiándonos con el doblez del centro, ¿sí? Que nos quede en línea. Y nos queda así. ¿Van conmigo? ¿Van con nosotros? La profe Dayana ahí está súper pilas. ¿Quién más? Edith también. Listo. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Desdoblamos y remarcamos el doblez horizontal. Así. Ajá, muy bien, Dayana. Muy bien, Cindy. Doblamos. Y ahora a la mitad. Vamos ahí. Y ahora a la otra mitad. Y ahí nos queda como un librito. ¿Sí? Todas, todos, todes. La profe Dayana se perdió.
Hola, sí, qué pena. Es Fresca. que queda acá, mira. Exacto. Doble Entonces, acá. doblamos a la mitad y ¿Sí? doblamos a la otra mitad. La mitad de la mitad. Ok. Sí, la mitad de la mitad es ahí. Listo, ya. Bien. Ahí desdoblamos toda la hoja y vamos a regresar al pliegue horizontal. Al pliegue horizontal. Vamos a volver al pliegue horizontal. Otra vez. Y con unas tijeras que ustedes habían preparado muy juiciosamente, vamos a hacer una incisión quirúrgica, ¿no es cierto? Desde este extremo, ¿no es cierto? Que es donde está el doblez, no desde acá afuera, no, sino desde donde está el doblez, hasta la primera línea, ¿listo? Así, chan, cortamos ahí, chan. No hasta el final, no, sino hasta la primera línea. ¿Listo? Recuerden que no por esta parte, no donde están las aleticas, sino donde está el doblez. Me avisan. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Listo, bien, exacto. Entonces desdoblamos, ¿no es cierto? Y lo cogemos por el pliegue vertical, ¿no es cierto? Por este pliegue vertical. Ajá. Y ahí ya tocaría como en la ayuda con una mesita, ¿sí? De una superficie, que lo pongan de este modo, esperen, ya les muestro. Aquí, ¿sí? En un soporte. Y abran el hueco que hicimos, ¿sí? Así. Nos va a quedar como una especie de florecita. Y ajustamos doblez acá, ajustamos doblez acá, ¿sí? ¿Me copian? Exactamente, profe Diana. Entonces lo que hacen es abrir el huequito, ¿no es cierto? Lo juntan y nos queda así. ¿Se perdieron? Sí, No, yo creo que vamos bien. Mira, es que, ¿así? Dilo. Repite, Anthony, no escuché bien. Dale, volvamos. Entonces, obsérvenme acá. Hicimos la incisión, ¿no es cierto? Hicimos la incisión. Ajá. Lo Ya. doblamos y lo ponemos sobre una superficie porque eso nos ayuda. Ajá. Abrimos el hueco, ¿sí? Y hacemos así, este movimiento, de tal forma que se nos arme como una estrellita, como una florecita. Como una estrellita. Una estrellita. Ajá. Ajá. Y ahí, Entonces doblamos ahí. y ahí van a plegar las esquinas. Así, así. Ah, las esquinas que eso es. Exacto. Este ya es el paso final. Y lo que vamos a hacer es empezar a doblar como las hojitas, ¿no es cierto?, del librito. A cerrarlo. Miren, lo teníamos así, flor, ¿no es cierto? Ahora vamos a empezar a doblar como las hojitas, hojita por hojita, y como a cerrar el librito. De tal forma que nos quede la carátula, ¿no es cierto? Y lo podamos abrir, pasar y pasar. ¿Verías un poquito la cámara a tu derecha, por favor? Ahí, Más cerquita, Antonia, a la cámara. ahí. Hay que hacerle zoom. Entonces teníamos la estrella, ¿no es cierto? Hicimos los Sí. pliegues y empezamos como a organizar nuestro librito. De tal forma que nos quede la carátula, ¿no es cierto? Abrimos, pasamos y pasamos. Pero las hojitas quedan como dobles, ¿no? Sí, exactamente, quedan dobles, mira. La mía también está Ahora. doble. Pero digamos que eso tiene una intención importante, ¿sí? Porque esto va a tener, por ejemplo, esta va a ser mi carátula, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a poner 1,
¿sí? Entonces voy a tener carátula, ¿no es cierto? Voy a poder dibujar por este lado, por este lado, por este y por este lado, ¿listo? Y tiene una funcionalidad el fanzine y es que me abre este espacio de la hoja, de la imagen, para yo poder generar una imagen completa acá, ¿sí? Entonces de este modo tengo, de nuevo, carátula, páginas para rayar mi revista o mi libro, ¿no es cierto? Una portada final y la imagen del reverso que me da para también hacer como un ejercicio ilustrativo. ¿Cómo vamos? Perdidos. ¿Qué hacemos en la primerita? No, no estamos perdidos. Ya está. La primera ya la pasamos hace rato. Ah, bueno, súper. Entonces digamos que queríamos mostrarles, ¿no es cierto?, este medio de comunicación. Fíjense que acá ya creamos un pequeño libro, un pequeño librito, una pequeña revista que nos puede dar para crear muchas cosas, ¿no? Historias. Nosotros les teníamos un ejercicio con este fanzine, pero digamos que el tiempo no nos dio, entonces nos lo quedan debiendo. Pero digamos que es una experiencia muy interesante y muy replicable con los estudiantes. Muchos profes ya lo han realizado y se han generado fanzines de gran formato, ¿no es cierto? Donde los estudiantes, además de escribir, ¿no es cierto?, de hacer un ejercicio de escritura, también pueden hacer un ejercicio ilustrativo muy interesante, ¿sí? Y nos da para trabajar cualquier cosa, ¿no? Nosotros íbamos a trabajar sobre la historia del nombre. Yo por lo general pongo un ejercicio de ir a buscar un objeto al exterior y contar una historia de ese objeto. Entonces digamos que es un lenguaje, ¿no es cierto? Es un objeto que nos permite jugar como con muchas cosas, con muchas potencialidades creativas. ¿Listo? Perdón. Entonces, bueno, mis profes, eso era lo que queríamos mostrarles, pues lo repito, que pues que queríamos hacer un ejercicio, pues un ejercicio como a partir de nuestra infancia, del origen de nuestros nombres, todo esto como para darle funcionalidad de una vez a este fanzine. Pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo en televisión es muy corto. Entonces, pues bueno, no, igual lo importante es que aprendimos un poco acerca de esta herramienta, digamos que eso que nos mostraba Anthony del hecho de que también se puede abrir, creo que va muy como en onda también con lo que nos contaba acerca de la historia en sí del fanzine, ¿no? Que nos habla de estos mensajes ocultos, que es utilizado en cierto momento como una herramienta para decir eso que no se podía decir en público, que no se podía decir en la televisión, en los periódicos, entonces aparece como una herramienta también un poco denunciativa, un poco de protesta, entonces qué chévere como, no sé, esa propiedad de que pueda tener además también como un mensaje oculto, ¿no? Entonces, pues nada, ahí quedaremos pendientes de que nos vayan mostrando todos esos ejercicios pues, que realicen ustedes con sus estudiantes a partir del fanzine, si les quedó gustando esta herramienta. Ya para cerrar, mis profes, pues no sé, quisiéramos escucharlos un poquito, algún comentario que nos quieran hacer ya para cerrar, acerca del fanzine o de todo lo que hemos venido hablando, no sé, esta tertulia se me pasó rapidísimo, ¿cierto? Igual, si no pudieron plegarlo, por YouTube hay 1000 tutoriales para el plegado del fanzine, ¿sí? Es súper fácil, es clave como el momento del corte, ¿no? Que se genera esta estrellita y ahí ya de uno a uno lo hace, ¿listo? Entonces, mis profes, no sé si alguien de pronto nos quiera compartir algo en este momento. Dale, profe, levantaste la manito, te escuchamos. Hola, buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, profe. Mucho gusto, mi nombre es Dayana Manrique, pues soy docente de básica secundaria, digamos mi especialidad es la literatura, la lengua castellana. Yo he estado muy ausente porque digamos que hace poco pues pasé un concurso pues
pues, conflicto, entonces estoy en zona rural de Planadas, Tolima. Y digamos que por el tema de la topografía, pues la conectividad es deficiente. Entonces, el hecho de la señal, el hecho de tener acceso a internet, pero bueno, aquí estamos. Lo importante es que, digamos que desde mi ejercicio corto, porque pues en realidad soy joven, bastante joven, soy egresada de la Universidad Surcolombiana de Neiva, eh, en los espacios que yo tengo con mis estudiantes de comprensión de lectura, siempre inicio para hacer un barrido y sobre todo para empezar a fortalecer esos niveles de lectura desde lo literal a lo crítico. Siempre empiezo con la lectura de imágenes. Entonces, trabajo una que me gusta mucho, que es un cómic de Kino, donde aparece en ese caso, por ejemplo, es una crítica, el trasfondo es una crítica hacia la clase dirigente política, la clase alta. Entonces aparece en este caso, digamos que la división de la clase alta, la clase baja, lo que es el pueblo. Entonces yo los coloco a ellos mucho a que puedan analizar, a detallar la cantidad de significados que tiene tan solo una viñeta. Entonces les digo yo, hablamos de un lenguaje verbal, de un lenguaje no verbal, de que los colores significan, de que en este caso la manera de vestir de las personas que participan en una viñeta, entonces todo tiene un mensaje. Y a partir de, en este caso, del mensaje verbal y no verbal, entonces ellos, ¿qué mensaje les deja? Y a partir de ahí entonces cómo lo pueden aplicar para la vida de ellos, para la realidad que ellos viven, sobre todo que son estudiantes rurales, es decir, la realidad es totalmente distinta a un estudiante que está en una ciudad o en un pueblo. Digamos que los recursos son más limitados, las actividades son totalmente distintas y el conocimiento de ellos muchas veces se queda aquí, estancado, a lo que viven, a las actividades, al rol de papá y mamá, al rol de hijo, de estudiante, y sobre todo que es que el estudio como tal, digamos que no es como una prioridad, sino que en este caso el trabajar es una prioridad. Entonces yo creo que es súper interesante los ejercicios que se puedan hacer con ellos desde la comprensión de lectura, porque yo les digo, es la base de todo, la base para poder comprender, estudiar cualquier carrera, cualquier profesión, entender todas las áreas del conocimiento. Entonces, qué bueno que desde la lectura de una imagen, de una caricatura, que aparezca un personaje, que aparezca Mafalda, desde los gestos, desde la forma de vestir, las expresiones, todo tiene un significado y creo que es apuntaría a eso, como a descifrar lo que está oculto. Digamos que más allá de lo que hay de la superficie, entonces poder descifrar, deducir lo que nos quiera entender el lector, o en este caso, pues, el escritor o el historiador. Súper, mi profe, muchas gracias por esa reflexión tan pertinente sobre la imagen y sobre el significado de la imagen, ¿no? Y cómo no quedarnos en la, como en la primera lectura, sino ir más allá, ¿no? Como profundizar y hacer este ejercicio un poco más profundo y sofisticado, le diría yo. Muchas gracias. La profe Esperanza Noguera Pavón tiene la mano levantada. Profe Esperanza, te escuchamos. Sí, buenas tardes, profes. Como yo les había comentado, estamos en una zona de la presencia, como dijo la profesora Yana, que me disculpas a tus expresas y a todos los tutores, donde no contamos con buen internet. Es muy importante la charla, las tertulias, nos hemos podido dar cuenta porque ya hemos ingresado cuando nosotros salimos a los pueblos y aprovechamos la oportunidad para en aquel momentico realizar nuestros encuentros. Entonces, sí, preocupante en nuestras comunidades, como lo decía la profesora Yana, es un medio donde nosotros a los estudiantes tenemos que aprovechar esta misma testimonio que los tenemos en el aula, ahí es donde debemos, mejor dicho, nosotros los profesores hacernos un 8 y aprovecharlos al máximo, porque ellos son estudiantes que donde prioridad el trabajo, prioridad del trabajo, donde ellos salen de su jornada de clase y es inmediatamente a coger su poco para ir a cosechar el café. Y llegan tipo 6, 7, donde no van a tener la oportunidad ni de realizar, o sea, de realizar una tarea. Nosotros tenemos que trabajar con otras estrategias desde nuestros salones, o sea,
cohibirnos de dejar trabajos en grupo, de no dejar tareas, porque ellos el espacio no lo tienen para desarrollar, tanto ellos como toda su familia. Entonces, eh, quería pedirle de manera especial al profesor César, a ustedes compañeros, estrategias como para que ellos se metan en el campo de la lectura. Hay muchas, pero hay diferentes estrategias que a veces uno no conoce y donde nosotros tenemos que aprovechar ese momento, o sea, que llega la biblioteca a nuestro medio, donde ellos el tiempo, mira que el tiempo libre lo invierten sobre todo es en el deporte, a jugar fútbol, y ojalá ese tiempo libre, llegando a la biblioteca, ese centro se convierta a otro medio más de distraer, de enriquecer su cultura. Entonces, el trabajo nuestro es adiestrarnos a esa lectura, o sea, crear ese hábito. O sea, ahí va nuestro proyecto, tiene que ser así, a crear el hábito, porque ellos no están acostumbrados a leer. Entonces, el trabajo nuestro es crear el hábito. Pues, muchas gracias y mil disculpas porque, pues, como les digo, no hemos podido nosotros participar de las reuniones que apenas con el profe César. El profe César lo sabe porque ya vino a nuestro medio, él tuvo la misma dificultad para comunicarse. Entonces, compañeros, sí, muchas disculpas en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, mi profe. No hay problema con lo de la conexión. Creo que es un problema que hemos tenido que padecer todos aquí desde la virtualidad y más en la ruralidad, ¿no? Como que eso se vuelve un tema muy complejo. Muchas gracias por tus palabras y claro, pues hay posibilidades, estrategias pedagógicas un montón. César se encargará de socializarlas con ustedes porque un poco de esto iba este proceso de formación. Listo, por ahí los profes han estado comentando, el profe José Luis dio las gracias, la profe Inés, muchas gracias por sus palabras, por sus comentarios, no sé si alguien más tenga algo que decir. Sí, Anthony, el profe Giovanni tiene la mano levantada, por aquí no sé si el profe José, Joel, perdón, también. Entonces, no sé si le damos pues el micrófono al profe Giovanni y luego el profe José. Joel, de la Rota. Ay, iba a comentar con la profe. Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Primero que todo, agradecerles de antemano por este maravilloso espacio que nos han podido compartir semana tras semana. Ha sido muy enriquecedor para nosotros. Realmente, créanme, de todo corazón, muchísimas gracias. Valoramos mucho todo ese pequeño esfuerzo que hacen, por el tiempo que sacan para realizar estas actividades. Y también, pues, nos hubiera gustado, pues, a título de compañeros de la institución, que de pronto este tipo de actividades no queden hasta aquí, de pronto seguir con algún colectivo de docentes haciendo estos ejercicios para enriquecernos, porque a veces nosotros los profesores siempre estamos incluidos en nuestra rutina, no nos queda casi tiempo, entonces pues estos talleres a veces nos refrescan un poquito la mente, la memoria, entonces agradecerles de todo corazón todo su esfuerzo, muchísimas gracias. No, mi profe, con mucho gusto. Chévere que ahí empiecen a formar red, ¿no es cierto? Tejido de profes que quieran juntarse y seguirse como preguntando todo este tema, ¿no? Generando nuevas estrategias, nuevas formas de pensar. Mira, Anthony y profe, perdona, ahí hay una gran oportunidad también con los grupos, sabes que pues siempre les hemos comentado, ¿no? Y precisamente empezar esa red puede ser desde ahí, esa red que se puede convertir también, ¿por qué no?, en un círculo de lectura, un club de lectura de profes, donde ustedes intercambien como experiencias, propongan estrategias, ideas, cosas que ustedes también pueden ir implementando desde ahí. Entonces podría ser la oportunidad para continuar como en esas dinámicas de sacar, no sé, un día a cada 15 días, una hora, o una vez al mes y continuar
desde esa intención. Vale, seguimos con el profe Joel. Muchísimas gracias, buenas tardes para todo el equipo de trabajo. Me presento, Joel de la Rosa. Orientamos los procesos en acompañamiento a la institución educativa Puerto Guadalupe. El profe Giovanni hace parte del equipo de trabajo y de corazón nuevamente agradecerles por todos estos espacios de aprendizaje. Para nosotros como equipo de trabajo fue muy significativo esta experiencia de amigos de la biblioteca escolar, porque se consolidaron muchos criterios particulares para esencialmente llegar a una meta, y es fortalecer y seguir fortaleciendo nuestro proyecto de lectura, escritura y oralidad, que se viene trabajando en un periodo aproximado de 6 años, donde se nos fue el profe. hemos ido sistematizando nuestras experiencias, hemos conseguido un constructo, y esta es nuestra biblioteca o espacio físico de biblioteca, que es reconocida ya por toda nuestra comunidad educativa. Entonces, de antemano, gracias a ustedes por todo el apoyo, por todo el acompañamiento. Nuestro orientador fue el maestro César. Entonces, de antemano, mil gracias por todo el apoyo. Muchas gracias, profe. Bueno. Bien, no siendo más, siendo las 4:46, ahí nos pasamos, nos disculpan. Muchas gracias por compartir este espacio de tertulia. Espero que haya sido un espacio muy agradable para ustedes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, me uno con el compañero Joel, con el profe Giovanni, me uno a ese agradecimiento de esos encuentros, de ese espacio tan enriquecedor, donde se aprende, donde se crece como docente, porque siempre, aunque seamos docentes, tenemos que estar llenándonos de conocimiento, de estrategias, de nuevas formas de hacer las cosas, y eso se aprende entre pares, entre colegas, entre compañeros. Y pues agradecerle mucho al maestro César por toda la colaboración prestada, por todos estos espacios en los que nos invitó, y seguir, que sigan siendo, teniéndonos en cuenta para esas invitaciones y para esas participaciones de estos encuentros, porque bueno, a veces se dificulta un poquito la señal, a veces como hoy está lloviendo mucho, ahorita en la tarde una lluvia pues agradable, rica, pero un poquito bulliciosa, pero bueno, pero es refrescante, es deliciosa, y gracias a Dios también por esa lluvia. Y gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir, lo que nos permite hacer, lo que nos permite compartir. Y muchas gracias por ustedes, por ser unas personas tan talentosas, tan llenas de ese amor por la profesión y de ese querer compartir las cosas con los demás compañeros para poder aprender todos juntos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Listo. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque bueno, se los hemos dicho muchas veces y hoy que es nuestra última tertulia, se los repetimos. Todos estos espacios han sido gracias a ustedes también, a sus comentarios, a sus saberes, y pues se han construido a partir de eso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Aprovecho para recordarles, bueno, si no se han visto las tertulias anteriores y las conferencias, recuerden que nosotros les vamos a estar enviando pues como un enlace por el medio del cual ustedes van a encontrar todas las tertulias reunidas y todas las conferencias, para que ahí vayan visualizando en diferido las que les faltaron, recordando pues siempre que hay que llenar el formulario de asistencia en diferido. ¿Listo? Eso por un lado, y también hacerles la invitación a que estén muy pendientes las 2 primeras semanas de noviembre, que vamos a tener nuestros festivales de lectura. Van a ser virtuales, recuerden, ya cada formador les hemos comentado un poquitico, tenemos uno regional y uno nacional, entonces pues para que estén ahí súper pendientes, ojalá logren conectarse en vivo, si no ya saben que lo pueden ver en diferido, pero hagamos el esfuercito, porque miren que vamos a tener
unos invitados que nos van a aportar un montón a todos estos procesos. Entonces, muchísimas gracias, mis profes, y pues ya podemos dar por terminado este espacio de tertulia. Entonces, que estén muy bien, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima Muchas ocasión. gracias, feliz tarde. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por los mensajes también tan bonitos y especiales que han dejado en el chat. Hola, chao. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias a todos. De igual manera pido disculpas que tarde estaba haciendo diligencias y no podía preparar este teléfono. Muchas gracias y muchas gracias Por hacer el esfuerzo de conectarse y estar acá. Gracias, de verdad. Gracias. De todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestros orientadores. Gracias, Gracias por compartir este momento. Dios los cuide y Chao, mi bendiga a profe todos. Marta. Profe. Igual ustedes también, gracias por esa labor tan bonita y especial que hacen. Bueno, uno se va y otros llegan, ¿no?